Ya estamos en contacto con Carlos Pereira Mele, a quien le damos los muy buenos días. Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan bien? No perfecto. A ver, ¿estás en un lugar con buena señal? Sí, sí, Bueno, sí, sí. entonces se va a ir aclarando tu voz, espero yo. Mira, yo quería hacer dentro de los límites del tiempo con el que contamos, me gustaría que hacer una especie de repaso de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Y me gustaría empezar por lo que aconteció en el Congreso del Partido Comunista Chino, y que también nos expliques que el Partido Comunista Chino, efectivamente, no es que estamos hablando de un partido en particular, sino de aquel partido que tiene en sus manos los destinos del Estado, de la sociedad, de la economía y del ejército chino. Por tanto, lo que ocurra allí tiene una trascendencia y un fuerte impacto hacia el interior de un país de 1.400 millones de habitantes, pero también a escala global. ¿Qué nos podés decir de lo que ha ocurrido en ese Congreso? Bueno, en ese congreso ha ocurrido lo que se estaba previendo, es la continuidad en la conducción y en el comando tanto del Estado como de las Fuerzas Armadas chinas, de el presidente Xi Jinping, que prácticamente pasa a ser, de acuerdo a los datos que existen, eh, prácticamente igualado en mandato y en capacidad de poder a el fundador de la revolución, a Mao Zedong o Mao Zedong como se lo conocía anteriormente en Ujú. Occidente. Y esto es de una trascendencia mucho más importante que una simple reunión de un importantísimo partido, de una importantísima potencia, sino que estamos hablando de la potencia que prácticamente ha empezado a delimitar la nueva realidad, la nueva escenario de la política internacional, del poder internacional, del orden internacional, en el que cada día que pasa se va mostrando a, a China como no solamente como uno de los jugadores serios e importantes, sino como el jugador serio e importante. Ujú. En la práctica, se está por desarrollar los procesos que ya se venían implementando, y como todos sabemos, en China se maneja a través de planes quinquenales sus proyecciones y sus proyectos políticos, que para el 2025 hablaba de que China tenía que haber igualado en todas las áreas a Estados Unidos, y en la práctica, según todos los analistas, fundamentalmente los que están del lado occidental, pueden reconocer de que esos objetivos se van a alcanzar. Por lo tanto, estamos en presencia de lo que ya numerosos analistas lo están reconociendo ante algo que venimos asegurando desde hace larga data, más de una década y media, de que el cambio global es sistémico, es un cambio de transferencia de poder de Occidente al Oriente nuevamente, como fue en la historia de la humanidad, Claro. que hubo este periodo en el que desde el descubrimiento de las Américas hasta la actualidad, Occidente ha sido la que ha estado, digamos, haciendo un control global y estableciendo sus normas, sus reglas, sus leyes, sus religiones y sus modelos culturales políticos. Pero en la práctica, en este momento estamos viendo que vuelve a ser el viejo modelo que funcionaba antes de la revolución industrial inglesa, Ujú. porque todos los datos, especialmente económicos, hablaban de que hasta 1850, o sea, casi 2 siglos, el PBI del mundo, el 30% lo generaba China y la India. Y a Ujú. partir de la ocupación por Occidente y fundamentalmente por Gran Bretaña y sus socios de la India y de China, ese PBI bajó el 3%. Y eso, por supuesto, se trasladó a los países occidentales. Y ahora estamos en presencia de un camino inverso, en el que China y la India empiezan a superar ampliamente entre el 18 y el 15% del PBI internacional cada uno, y se plantea que las potencias occidentales, el famoso G7,
se reduce ampliamente su participación en el PBI mundial. Todo esto es la clara demostración de este cambio sistémico. O sea, históricamente se vuelve al viejo sistema de cómo fue el sistema mundo hasta la década del 50 del siglo XIX. O sea que han pasado casi 2 siglos y nuevamente vuelve a surgir lo que fue la normalidad histórica, porque si no, no podríamos explicar por qué salieron los españoles con Colón en la cabeza buscando las Indias, porque era donde se hacía comercio, ¿no es cierto? Entonces ahí le damos una explicación, porque el gran negocio era llegar a las Indias, no vender productos europeos, era tratar de adquirir los productos finos y delicados e importantes que se fabricaban en el Oriente, fundamentalmente en China y fundamentalmente en la India y en la Persia vieja, hoy Irán. O sea, este es el cambio sistémico. Occidente pierde su posicionamiento y avanza nuevamente lo que fue históricamente Oriente, con sus distintas variables. Te quiero hacer 2 preguntas al mismo tiempo. Sí. Por un lado, yo leí, ahora no leí el discurso de Xi Jinping, pero sí había leído el discurso del Congreso anterior de Xi Jinping, donde él aproximadamente 100 veces en su discurso utiliza la palabra socialismo y en muchas de ellas acompañada con la frase de peculiaridades chinas. Exacto. De manera tal que ellos plantean que ese Partido Comunista conduce a la nación con un horizonte socialista con la coexistencia del mercado, al cual le asignan un rol, pero se reserva el Estado el papel planificador y por tanto es el que orienta la estrategia de evolución de China. Y por tanto, me gustaría, es la primera pregunta, que nos digas si cuando hablamos de China hablamos de capitalismo, como se pretende en general en Occidente, o, como dice Xi Jinping, de un socialismo de peculiaridades chinas. Y la segunda pregunta que introduzco es si se estaba, lógicamente, produciendo un corrimiento de poder de Occidente a Oriente, y se está generando un mundo nuevo. ¿Qué podemos esperar los países como la Argentina del tercer mundo en ese nuevo mundo? ¿Va a haber cambios sustanciales? ¿Podremos ir a una cooperación de beneficio mutuo o tendremos que seguir en el marco de las viejas reglas del colonialismo? Bueno, a tu primera pregunta, en este nuevo discurso del presidente Xi Jinping nuevamente hizo referencia a que el partido es el eje motorizador y revolucionario del modelo chino, de que es un modelo socialista a la China, que ellos no van a exportar ese modelo a ningún otro país, y eso es un detalle no menor, porque Occidente siempre ha tratado de transportar sus supuestos valores de democracia, de neoliberalismo, etcétera, etcétera. Pero además es un proyecto basado en un capitalismo industrialista y de alta tecnología, cosa que Occidente ha dejado de serlo, especialmente desde la década del 90, o sea, hace 30 años que se sacrificaron. Todos los países occidentales sacrificaron su área industrial, tecnológica y avanzada, creyendo que esas factorías que trasladaban al Asia iban a continuar toda la vida de esa forma, siguiendo elaborando productos baratos por mano de obra barata, de baja tecnología, y que eso favorecía buen negocio, porque esos mismos productos se vendían en Europa, en Estados Unidos, en los mercados de dinero, y con grandes ganancias para quienes pudieran hacer esa actividad. Bueno, la realidad ha demostrado que China ha aceptado y adoptado esa posibilidad, pero con las características chinas. China ha aumentado y ha triplicado en las áreas tecnológicas, ha mejorado el sistema productivo de China, y mientras Occidente se ha quedado simplemente con el área financiera. Entonces ahí vemos que todas las grandes e importantes aportes que hacen a sus PBI, los países del G7, la mayoría ya no es el área industrial, sino que es el área
finanzas, que además se ha hiperdesarrollado, se les ha escapado la tortuga, como se dice, a sus propios estados, y hoy en día tienen vida propia y le causan un terrible mal a las distintas naciones. Fíjate un ejemplo, lo que ha pasado con Inglaterra. Inglaterra, el PBI de Inglaterra solamente le importa el 10% del PBI. La mayor parte del PBI proviene o de los impuestos que cobra o de el trabajo de su área financiera de la famosa City de Londres. O sea, por ello no hay salvación en ese modelo político, porque es un círculo vicioso que se retroalimenta, pero que no crea realmente riqueza genuina basada en hechos concretos, sino que es espuma de más espuma. Y con relación a lo que nos corresponde a nuestras realidades tercermundistas o de países en vía de desarrollo, como le querramos llamar, me parece más claro decir país del tercer mundo, es el saber negociar una nueva realidad con un nuevo modelo en el que no sé si hay ganar, pero por lo menos no hay imposiciones salvajes como se nos han aplicado cada vez que a nosotros nos han dado un préstamo, nos han impedido cualquier tipo de desarrollo nacional y cualquier tipo de control del Estado sobre su política de desarrollo. China en ese aspecto ha permitido con las naciones que está desarrollando los contactos y los intercambios, fundamentalmente esto que se llama y que se conoce muy poco, solamente todos hablan de los títulos, que es la nueva ruta de la seda, que es un gigantesco proyecto geopolítico, geoestratégico chino, de trasladar a través de gigantescas rutas marítimas, aéreas, terrestres, tanto ferroviarias como de rutas de camiones, un desplazamiento y un intercambio de los bienes y los productos, y que a la postre ha favorecido muchísimo, y lo vemos en dónde, en África, porque África hasta ahora seguían siendo neocolonias con títulos de supuesta soberanía, y hoy en día vemos que todos los países africanos han roto esa vieja relación con las metrópolis europeas y están trabajando en profundidad con los chinos y están desarrollándose rápidamente. Y hoy vemos que numerosos países africanos empiezan a aparecer digamos, en el radar, mostrándose como futuros y cercanos países de potencia media. Y eso es lo que deberíamos aprender los latinoamericanos, es ver cómo podemos desarrollar con nuestros recursos naturales que les son necesarios para todos, con nuestras capacidades humanas, con nuestras pocas o medianas tecnologías, poder incorporarnos en un proyecto que nos permita tener desarrollos nacionales más equilibrados y poder administrar mejor nuestras riquezas y, por supuesto, que serán y redundarían en beneficio de nuestras poblaciones, no como hasta ahora, que los sistemas multinacionales se llevan absolutamente la parte del león y a nosotros nos quedan los daños ecológicos y pequeñísimas ganancias que la postre son consumidas para tratar de paliar los sistemas de pobreza que se nos han instalado a través del sistema de ley de Estado. Ese es el panorama. Corro el eje de Oriente a Occidente y en los próximos 20 días tenemos dos elecciones que son muy trascendentes. Una es la de Brasil, el 2 de octubre, donde va a existir la disputa entre Lula y Bolsonaro, ¿cómo estás viendo eso? Y la otra es la siguiente, que es en Estados Unidos, que es la de medio término, donde todo indicaría que el Partido Demócrata sufriría una derrota histórica. ¿Qué nos puedes decir de ambos eventos? Bueno, en primer lugar, que las elecciones de Brasil van a ser trascendentales para todo el continente suramericano, absolutamente, porque hacia donde se inclina Brasil se tiene que inclinar a América del Sur. Eso es lamentablemente es así debido a sus potestades. Segundo, vos fíjate que en el fondo ninguno de los dos candidatos a hoy en día
Y Bolsonaro, por ejemplo, tiene un amor tardío con los BRICS, Sí. pero Lula sigue reivindicando el tema de los BRICS. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que Brasil, gane quien gane, y yo personalmente espero que gane Lula da Silva, no se va a salir de ese esquema, va a profundizar las relaciones con los socios que son el BRICS, y eso va a ser un fuerte respaldo para toda nuestra región para tratar de incorporarnos a las potencias emergentes y no quedar a la saga de las decisiones unilaterales que se toman en el grupo del G7. Y en cuanto a las relaciones que van a surgir a partir de la casi segura derrota del Partido Demócrata, es que eso va a llevar a una profundización de la crisis política en la República Imperial Norteamericana. Porque ese es el mayor punto. Ver cómo la crisis ha llegado a un nivel de profundidad nunca antes visto, y por eso muchos autores dicen que hay una alta probabilidad de una cuasi guerra civil en Estados Unidos en los próximos 5 años. Es más, una reciente encuesta en su población dijo que en los próximos 5 años podría haber ese escenario de guerra civil. No sé si se va a llegar a esos niveles, pero por ejemplo ya los niveles de centrífugos son fuertísimos. Por ejemplo, el año que viene hay un plebiscito en Texas que quieren separarse de la Unión, y otro en California, y así está mostrando así que los partidos políticos tradicionales están perdiendo la cohesión nacional y están llevando al surgimiento de una serie de posibles conflictos. Por ahora, no nos olvidemos que Estados Unidos es lo que es por un complejo industrial militar tecnológico, y que eso es lo que los mantiene unidos en la fecha, y que es el principal motor económico que sostiene hoy en día Estados Unidos, porque en todos los demás rubros ha ido perdiendo fuertemente su presencia internacional. Claro. Ya no es la potencia industrial automovilística que veíamos todas las marcas norteamericanas por las calles. Hoy en día todos los productos son asiáticos, o los de alta gama son europeos. Y eso no es una casualidad, eso es un ejemplo. Y si a eso le sumamos la decadencia desordenada que están teniendo, porque no debemos olvidar nunca que el principal país que supuestamente es el que supuestamente tenía un ordenamiento para el globo terráqueo, ha tenido en los últimos años terribles situaciones como un asalto a su propio parlamento por parte de ciudadanos norteamericanos. Es evidente que el corazón del imperio también tiene sus graves defectos y sus tremendas contradicciones, a lo cual hay que sumarle, ahora empiezan a salir por primera vez los números de la pobreza en Estados Unidos, de la gente que ha quedado totalmente fuera del sistema, que no son 2 o 3 millones, estamos hablando de más de 50 millones de personas. Y a eso hay que sumarle, por supuesto, otro problema, que es un problema que también eso se habla poco, que es el problema demográfico, es el crecimiento de los sectores fundamentalmente de origen latino radicados en Estados Unidos. Por eso, famoso Huntington, el del choque de civilizaciones, sí, en su último libro antes de morir, que puso ¿Quiénes somos?, él veía que el mayor peligro que sufría la Unión Americana era la llegada de los latinos masivamente, que de acuerdo a Jalil Ferrame, un gran geopolítico mexicano, dice que están totalmente subvertidos y empequeñecidos los números de la población mexicana en Estados Unidos. Él dice que hay más de 30 y 35 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Y después de eso hay que sumarle todos los centroamericanos, los puertorriqueños y los sudamericanos que están allá. O sea, ¿qué pasa con esa gente? Esa gente tiene otra cultura, otros valores, otra religión, y no son blancos anglosajones protestantes, que fue
el eje en el cual se basó el poderío y el poder desde la fundación de Estados Unidos. Hoy en día eso empieza a resquebrajarse. Y si no, fíjate en los nombres de los candidatos de los gobernadores. Empiezan a aparecer numerosos apellidos latinos como candidatos a gobernadores, a diputados, a senadores, y no me extrañaría que en 20 años aparezca también para la presidencia de Estados Unidos. Entonces eso son cambios internos que hace 20 años atrás de esto no hablaba nadie, pero claro. esto es una realidad hoy. Es como la realidad demográfica de una Europa que ha muerto, una Europa que se ha suicidado, pero se ha suicidado demográficamente, y protestan contra los inmigrantes, pero si no llegan inmigrantes no hay quien suplante la mano de obra de la gente que se jubila y muere. Claro. O sea, estamos viviendo en cambios en serio, están pasando ante nuestros ojos, ¿eh? Sí, sí, Esto sí. no es que va a ocurrir de acá 50 años, ya veremos cómo vamos a enfrentar este problema. No, el problema es hoy, es ahora. El mes que viene son las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar después de la derrota del partido de este señor que, fíjate, el tratamiento alocado que estamos viviendo? Un presidente que saluda fantasmas, sí, que no se acuerda cómo falleció su hijo, dijo que murió como héroe en la guerra de Irak y el chico de él murió por cáncer. Él están haciendo un acto y pregunta por un diputado que está muerto. O sea, es la cabeza hoy en día del poder norteamericano. sí, manifestación de decadencia. Me quedan pocos minutos y te quiero, no sí. puedo, voy a saltear unas cuantas preguntas, pero hay una que no puedo evitarla, que es, en algún momento hablamos con vos y yo te preguntaba si íbamos a una guerra infinita allí en el este de Europa, y te quiero preguntar hoy si se ve una luz al final del túnel, porque da la impresión de que Occidente ha envalentonado a Ucrania a un punto donde la situación se ha vuelto insostenible y que la solución debería ser diplomática en bien de todos. Sin embargo, bueno, esto parece prorrogarse, estamos ya en el otoño para aquella región del mundo, se viene el invierno. ¿Qué estás viendo vos como evolución y destino de aquella guerra? Bueno, mire, la guerra de Ucrania la perdió Ucrania el 24 empezó la guerra, el 24 perdió la guerra. Ucrania no tiene respaldo en materia prima, Ucrania no tiene industria bélica, Ucrania no tiene capacidad para enfrentar una potencia militar de primer nivel del mundo. No estamos hablando, porque esto no es una guerra como la que ha hecho Estados Unidos en los últimos 22 años de este siglo. Ir a atacar países del tercer mundo con fuerzas armadas del tercer mundo para enfrentar ejércitos del tercer mundo. No, aquí estamos en presencia de una guerra de un país que todavía tenía fuerte reminiscencia de la época de la Unión Soviética, me estoy refiriendo a Ucrania, en sus fuerzas armadas, en su doctrina militar y en su equipamiento, contra una potencia militar que ha modificado toda su doctrina y ha avanzado tecnológicamente y que ha demostrado en estos momentos tener una capacidad de destrucción altísima sin llegar a utilizar armamento nuclear ni táctico ni estratégico. Entonces, eso es una crónica de una muerte anunciada. Tardará un mes más, un mes menos, y ahora no solamente viene el invierno, ahora vienen 300.000 efectivos de la Fuerza Armada rusa, porque desde que se inició el conflicto, Ucrania ha perdido 1 de cada 3 de sus efectivos, y de esos 2 que le quedaban, 1 ha quedado herido. Y esto es que los hospitales donde se atienden las tropas ucranianas ya no dan abasto en Ucrania y son atendidos en Polonia, en Hungría, en Rumanía, etcétera. Ahora bien, como vos bien decís, esto tiene que tener una solución diplomática, pero la solución diplomática la han estado impidiendo las potencias occidentales, lamentablemente. Y ahora, como el boomerang se volvió salvajemente contra Occidente, estamos viviendo una situación muy, muy complicada. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo reaccionan ahora las sociedades que han sido afectadas.
por ejemplo, la sociedad europea. Entonces, la sociedad europea empieza hoy en día a cuestionar seriamente esta participación en esta guerra. Y la va a cuestionar mucho más cuando llegue el invierno, porque no hay reemplazo de la energía barata y en cantidad que reciben. Es todo un cuento chino el creer de que Estados Unidos va a suplantar a la cantidad de energía que necesita Europa. Es imposible. Técnicamente ya lo reconocen todos. Y segundo, que el gran proveedor que venía supuestamente a reemplazar se ha aliado con la Federación Rusa. Me estoy refiriendo a la OPEC. La OPEC ha dicho, señores, nosotros vamos a mantener los precios, ustedes quieren poner precios máximos, pónganlo ustedes, pero nosotros nos van a pagar lo que nosotros querramos. Por lo tanto, ahí se acabó también cualquier tipo de negociación. O sea, Europa va a seguir en una situación de crisis permanente porque su estructura se basaba en una economía con petróleo y gas barato y en cantidad. Y hoy no accede a ninguna de las dos cosas. Es más, había un sueño que hablaba de Qatar, de ser el elemento que podía suplantar a Rusia. ¿Qué es lo que ocurrió en los últimos 10 días? El emir de Qatar se ha reunido en la ciudad de Astana, donde hubo una reunión de 30 países de Centroasia y de Asia, y acordó con Putin establecer un nuevo sistema de gasoductos hacia Europa. ¿Desde dónde? Desde Turquía. Y entonces Rusia y Qatar van a vender el gas a Turquía, y Turquía se lo va a vender a los europeos. Ergo, el negocio sigue estando en manos de los mismos, nada más que con 7 veces más caro que antes, y los europeos lo único que pueden decir es sacar la chequera y pagar. Ese es el real panorama. Lo demás, es propaganda política y de guerra que tiene la gente totalmente confundida y que cree que el señor Zelensky es un héroe, cuando todos sabemos que es uno de los principales y más peligrosos corruptos de la estructura corrupta del régimen de Kiev. Que lo se sabía de antes, pero bueno, la propaganda lo transformó en un héroe, en un candidato a premio Nobel de la Paz y toda esa tontera que hace que las poblaciones sigan totalmente confundidas. Más en Europa, que en Europa vive un periodo de censura profundísima, un oscurantismo casi medieval que impide a la sociedad europea acceder a fuentes de comunicación. Están prohibidas en Europa cualquier canal que provenga de Rusia o de países asiáticos a los que ellos consideran que son enemigos del proyecto de ellos. Y por lo tanto, entonces la población que escucha lo que dice sus cadenas oficiales. Vos fíjate, y con perdóname la atención, lo que hace, hoy es 21, el 21 de septiembre del mes pasado, la mayoría de las grandes agencias hacían circular por los medios comunicacionales que en China había habido un golpe de Estado, que Xi Jinping no aparecía y por lo tanto estaba detenido en su casa, que el ejército había tomado la capital. Todo eso se veía y eran transmitidas por líneas secundarias, y las grandes redes que decían, parece ser, posiblemente, ¿no es cierto?, todo en potencial, pero lo transmitían. Terrible. Y resulta así que ahora aparece Xi Jinping, es nombrado presidente por 5 años más, el partido se le va fortalecido. O sea, hace un mes atrás, para los medios de comunicación occidentales, China estaba al borde de una guerra civil, de un golpe de Estado, de la desaparición del presidente. Y hoy, 30 días después, el presidente no solamente salió más fortalecido, sino que dice, señores, nosotros vamos a participar del nuevo orden mundial y vamos a imponer también normas que sean cumplidas por todos, no como ahora que los que supuestamente ponen normas, cuando no les conviene esas normas, que las cambian, como es el caso de Estados Unidos, que no respeta ni el derecho internacional público, ni ninguna de las decisiones que se deberían haber tomado a través de las Naciones Unidas, porque las sanciones que hoy aplica Estados Unidos y a Europa a Rusia son ilegales desde el punto de vista de la política internacional, porque el único organismo que está
realmente legalizado para hacer eso es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, claro. Pero el Consejo de las Naciones Unidas jamás ha sancionado a Rusia, porque sabemos que tiene el derecho a veto Rusia, China y los otros 3 integrantes de ese grupo de élite. Carlos, el tiempo se me ha ido, te agradezco muchísimo, el panorama que pintaste nos aclaró muchísimos temas y seguramente dentro de no mucho tiempo te volvemos a molestar. Bueno, como no, con mucho gusto, un placer. Igualmente para nosotros, fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, gracias. Gracias. Bueno, hemos hablado con Carlos Pereira Mel.